Muy bien, 20 y 32, con 21 grados de temperatura. Estamos hasta las 21 aquí en Frente al Tablero. Momento de escuchar la efeméride de mi amigo Andrés Pristileo. Bien, Carlos, decíamos que Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821. Hace exactamente 2 siglos, cumplidos ayer, según el calendario gregoriano, ¿no? Esta fecha. Sí. Fyodor o Fedor es una versión españolizada, equivaldría a Teodoro, ¿no? Más común. Hablamos de uno de los más grandes escritores de la literatura universal, el verdadero profeta del siglo XIX, según Albert Camus, uno de los tantos autores posteriores a los que influyó él, y bueno, además de tantos otros innumerables autores célebres e incluso de la actualidad, sigue siendo una referencia. Fue el segundo de 7 hijos de María Fiodornova Dostoyevskaya y Mikhail Dostoyevsky, un médico militar que había servido en los ejércitos que enfrentaron a Napoleón y que después de abandonar la milicia tomó un cargo en el hospital para pobres que había en la ciudad natal de la familia. Dostoyevsky padeció epilepsia desde joven. La primera crisis la tuvo a los 17 años, cuando se enteró de que su padre había sido asesinado por campesinos que eran de su servidumbre. Claro. Gente que estaba cansada de los arranques despóticos del hombre, que era muy autoritario, colérico a veces, ¿no? Bueno, sabes que Fyodor siempre, o Fedor, llamémoslo así, se sintió culpable por ese hecho, porque recordaba que muchas veces había deseado efectivamente que su padre muriera. Terminó sus estudios en una escuela militar, donde había sido mandado justamente por su papá, y al abandonar esa academia decidió dedicarse a la literatura. Esa carrera literaria tuvo una interrupción en 1849. Resulta que él se había unido a un grupo de intelectuales jóvenes que discutían las teorías de escritores socialistas franceses, por entonces prohibidos en la Rusia zarista. En una de esas reuniones secretas se infiltró un informador de la policía, un informante, y todo el grupo quedó detenido y fue encarcelado. A fin de 1849 se los llevó a un lugar en el que iban a ser fusilados, pero a último momento se les conmutó la pena máxima por el exilio. Veo como se hizo toda una ficción de que los iban a matar. Claro. Y terminaron exiliándolos. Dostoyevsky fue sentenciado a 4 años de trabajos forzados en Siberia. Lo liberaron en 1854 y fue a parar a una guarnición militar en Mongolia, donde vivió otros 5 años hasta que se le permitió finalmente volver a San Petersburgo. Se casó en 1857 con María Isayeva, que fallece poco después, en 1864, al igual que su hermano, cuyas deudas financieras se vio obligado a pagar, lo cual lo llevó a la ruina absoluta. A cambio de un préstamo se comprometió con un editor bastante poco escrupuloso a darle todos los derechos de sus obras si no le entregaba una novela completa en el plazo de 1 año. 2 meses antes de cumplirse ese término, le presentó El jugador, año 1866, una de las grandes novelas de Dostoyevsky, sí, basada en su propia pasión por la ruleta. Era un jugador empedernido, que escribió en menos de 1 mes, y en la que plantea una reflexión profunda sobre el juego como suplantación de la vida. Para transcribir esta novela había contratado los servicios de una dactilógrafo, Anna Snitkina, con la que se casó poco después y con quien tuvo 4 hijos. Se pasó los siguientes años fuera de su país para escapar de los acreedores, justamente. En ese periodo finalizó la que para muchos es su obra cumbre, Crimen y Castigo. Claro. La recomiendo, la he leído, es muy interesante. Una novela psicológica, en su momento publicada por entregas, que está atravesada por las tensiones entre el bien y el mal, con condimentos como la culpa, la moral, la ley, la justicia, a través de la historia del famoso Raskolnikov, protagonista que comete un crimen y después busca el castigo. Además, la obra tuvo muchas adaptaciones a la televisión, al cine. Cuando Fedor regresa a Rusia, en 1873, ya tenía, ya era un hombre con amplio reconocimiento internacional. Ahora, no es, como podría uno tal vez pensar, El jugador, la novela en la que encontraremos citas alusivas al ajedrez, sino, por ejemplo, en otra de sus grandes obras, Memorias del subsuelo, que produjo en 1864, tal como lo cuenta esto, una nota que hace un tiempo
publicó el ajedrecista conocido nuestro Sergio Negri en el sitio Ajedrez 12, ¿no? Exacto. Página 12. En un pasaje la obra dice así: las dignas hormigas empezaron construyendo hormigueros y es probable que sigan construyéndolos eternamente, lo que hace honor a su constancia y a su sentido práctico. Pero el hombre es un ser versátil y es posible que, como al jugador de ajedrez, le guste solo la acción sin importarle el objetivo que puede alcanzar. Y quién sabe, ¿acaso el único objetivo que persigue la humanidad consiste en ese esfuerzo, en esa acción? Dicho de otro modo, tal vez la vida no tenga meta exterior, meta que evidentemente no puede ser más que ese 2 y 2 son 4, es decir, una fórmula. Y en El idiota, una novela, la tercera novela de su obra, que data de año 1868-1869, también menciona nuestro juego en un párrafo que dice: no había pasado nada, había venido el príncipe y Aglaya tardó media hora en aparecer. Las primeras palabras que le habían dirigido fueron para proponerle jugar al ajedrez. Y como él no entendía nada de aquel juego, fue derrotado enseguida, lo que complació mucho a Aglaya. Se mofó de la ignorancia del príncipe de un modo que daba pena verlo. Su última novela, Los hermanos Karamazov, de 1879-1880, la completó poco antes de su muerte, de la que este año también se cumplió un aniversario redondo, 140 años. Falleció justamente el 9 de febrero de 1881 en su casa de San Petersburgo, a los 59 años, de una hemorragia pulmonar asociada a un enfisema y a esos ataques epilépticos que mencionábamos. El gran Fedor Dostoyevsky. Dostoyevsky no solo escribió El jugador, sino que también vinculó al ajedrez y lo asoció con la vida. Así es. Exactamente. Pasó aquí por Frente al Tablero en la voz de Andrés Prestileo. Los viernes a las 20, Frente al Tablero, por Radio Cultura 97.9. Una forma diferente para hablar de ajedrez.